habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, ponga atención a esta palabra en el versículo número 6, dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, porque son fieles, Señor. Son palabras, Señor Jesús, que en todo tiempo y en todo momento nosotros las necesitamos, Padre. Te ruego en este momento, Señor, que no me quites de este lugar, pero úsame conforme a la necesidad, Señor, que haya en cada uno de los hijos, Señor, de este ministerio y de aún de las personas, Señor, que nos estarán también sintonizando, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, y cumple tu palabra a través de esta predicación, Señor. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dele la mano a la persona que le queda a su lado. Extienda, gloria al Señor Jesús, su mirada para que usted pueda ver a alguien y pueda decirle a usted, querido hermano, la cobertura, segunda parte. La cobertura, segunda parte. Segunda parte. Y vamos a estar hablando sobre la restauración. Gloria al Señor. Se pueden sentar, queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre este tema de la restauración. Gloria al Señor Jesús. Y es importante iniciar, gloria al Señor, describiendo o definiendo la palabra restauración. Cuando hablamos de la palabra restauración, quiere decir o significa recuperar o recobrar, gloria al Señor, reparar, volver a poner una cosa en su lugar. Gloria al Señor Jesús. Es el estado, gloria al Señor, o la estimación que antes tenía. Cuando se habla de reparar o restaurar, se está hablando de que el ser humano había tenido una forma desde un principio, había tenido algo desde un principio, pero algo lo quitó o él mismo se quitó. Por eso se habla de tener lo que era la restauración. Y si hay algo que el ser humano ha sufrido por años desde el principio, es que el ser humano ha perdido su estado original. El ser humano ha perdido el estado original, el cual Dios lo creó, el cual Dios hizo para él. Y cuando nosotros estamos mirando, gloria al Señor, esta palabra que leímos en el día de hoy, está hablando de un hombre, de un sumo sacerdote, el cual el enemigo había hecho algo y era que lo estaba señalando, lo estaba a él, gloria al Señor, lo estaba juzgando por quizás algo que había hecho, quizás algo que había sucedido. Gloria le damos a Cristo. Pero algo que me gusta, gloria al Señor Jesús, es de que el Señor viene siempre con una palabra para restaurar a aquel que haya caído. El Señor viene siempre con una palabra para restaurar a aquel que haya tenido un problema. Por eso en el día de hoy te hablo de la restauración. La semana pasada, mientras ministrábamos, y estábamos hablando, gloria al Señor, hablábamos del hijo pródigo. Y el hijo pródigo hizo algo. Y fue que el hijo pródigo cometió un error. Y ese error, el hijo pródigo se había ido, había gastado el dinero, había hecho todo lo que había querido en aquel lugar. Pero se tiene que encontrar él mismo con que había cometido un error. Cuando comete el error, cuando él mismo lo reconoce, él se arrepiente y regresa a la casa de su padre. Vimos algo bien poderoso
fabuloso que el Señor hizo, gloria al Señor, y fue que él tuvo, gloria al Señor, que llegar donde el papá, él llega donde el padre lo recibe, lo abraza y le cambia las vestiduras. Por eso te estoy hablando sobre la importancia de la cobertura. Pero la cobertura no simplemente te va a abrazar. La cobertura no simplemente va a tomar el tiempo para cambiarte la ropa, sino que también la cobertura te tiene que restaurar. La cobertura te tiene que decir tus verdades. La cobertura tiene que limpiarte. Porque si te deja igual, vas a seguir cometiendo los mismos errores. Por eso cuando hablamos de la cobertura, gloria al Señor, y de la importancia, gloria al Señor Jesús, de ser restaurado, vamos a ver que la Biblia habla de personas, gloria al Señor, que por no tener una restauración cometieron errores. Cuando nosotros vemos en la Biblia, gloria al Señor Jesús, vemos las personas que por no tener una cobertura, lo cual les corrigió, o por no dejar su cobertura, gloria al Señor, que los guíe, cometieron muchos errores. Entre ellos podemos ver a un Sansón en el libro de los Jueces. Vemos un hombre que Dios le había dado una palabra a su madre desde el principio, pero él, por no dejarse llevar de su padre, comete un error. Y yo quiero dejarte dicho esta palabra, iglesia, de que no importa la promesa que Dios vaya a tener contigo, cuando tú no obedeces, cuando tú no te sometes, cuando tú no tienes entendimiento de que lo que Dios te dijo te puede llevar a un fracaso, va a pasarte como a Sansón. Tú puedes ser fuerte, puedes tener mucho ánimo, puedes tener muchas cosas, pero lo que va a determinar que tu ministerio sea fructífero es cuando tú tienes el sometimiento a la palabra que Dios ha dado. Por eso fue que Sansón, con mucha fuerza, un hombre muy aparente, un hombre bastante fuerte, pero había algo, y era que no había obedecido lo que su padre le había dicho. ¿Cómo usted dice? Pero pastor, ¿cómo que él no obedeció? Claro, su papá le habían dicho a él: no te puedes juntar con esa filistea, no puedes juntarte con esa mujer que lo que va a hacer es robarte a ti lo que a ti se te ha dado, la herencia que a ti se te ha dado. Esta mujer te la va a quitar. Y yo no estoy diciendo que las mujeres son malas, no, hermano, pero hay personas que necesitan entender de que cuando se te dice una palabra, tienes que tener cuidado con quien te junta. Por eso la restauración viene aquí a traerte para que no sigas cometiendo las cosas que no debiste de hacer. Otras personas que nosotros vemos que aún teniendo una cobertura, no hizo lo que le decía la palabra para tener el fruto de lo que él debía de hacer. Y se llama Saúl. Saúl era un hombre el cual Dios lo había escogido. Dios le había dado el reinado de Israel a Saúl. Saúl había dicho, gloria al Señor, de que él iba a servir al Señor. Y tenía un hombre, un profeta llamado Samuel, que era el que lo cuidaba, que era el que lo atendía. Era la cobertura de él. Y en esa cobertura, la cobertura le da una palabra y le dice: no te juntes cuando tú vayas a aquel lugar. Acaba con todo el mundo. Haz lo que te estoy diciendo. ¿Y qué hace Saúl? Saúl separa lo bueno, que según él creía que era bueno, y destruyó las otras cosas. ¿Qué sucedió? Cuando no obedeció, el reino se le fue quitado. Porque cuando no hay obediencia, nosotros perdemos los beneficios del Señor. Otra persona, gloria al Señor Jesús, que nosotros vemos y tenía el mejor maestro, fue Judas. Judas estaba con el maestro, conoció al maestro, desde el principio estaba junto con él, vio las enseñanzas de él, vio los milagros de él, pero su corazón no estaba recto para las cosas con Dios. ¿Y qué hizo? Este mismo hombre, al no tener un corazón recto para con Dios, no había sido restaurado, aunque estaba caminando con Jesús, aunque estaba él haciendo lo que debía de haber hecho, pero su corazón no tenía la cobertura que necesitaba tener para Jesús.
¿Y qué hizo él? Vende a Jesús. Y cuando vende al Señor Jesús, termina él muerto. Por eso cuando yo veo a un Sansón, cuando yo veo a un Judas, cuando yo veo a un David, veo a personas que tenían buenos llamados, tenían buenas intenciones, pero algo, gloria al Señor, algo que no tenían ellos, era que no tenían una restauración. Por eso cuando veo en el capítulo número 3 del libro de Zacarías, cuando está hablando del sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote Josué había quizás cometido un error. Él quizás había hecho algo que no era bueno. Él quizás había hecho algo que quizás nos separaría del lugar santísimo. Pero algo que me gusta es de que en el mismo capítulo 3 dice, gloria al Señor, en el versículo número 2, dice que Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Sabes por qué? Porque llegará un momento donde el enemigo vendrá delante de Jehová para acusarte, para señalarte, para decir las cosas malas que tú has hecho, para decir tantas cosas que quizás en un pasado tú hiciste. Pero hay un Dios con todo poder que está delante de Satanás diciendo, ¿sabes algo? Ese es mi hijo, a ese yo lo voy a restaurar, a esa yo lo he de restaurar, no importa lo que haya hecho, porque si su corazón está recto conmigo, yo lo voy a levantar. Por eso cuando nosotros vemos en el capítulo número 3, aquí a Zacarías, estamos mirando a un Josué que estaba delante de la presencia de Dios. Sebastián, ven acá, por favor. Gloria al Señor. Por favor, préstame, José, préstame, por favor, un paño de eso, de lo que están ahí. Gloria al Señor Jesús. Y es importante de que usted pueda visualizar esto. Gloria al Señor Jesús. Pónteme aquí, por favor. Gloria al Señor Jesús. Ven acá, Edward, por favor. Oh, gloria al Señor. Padre, gracias, Señor Jesús. Quédate aquí, por favor. José, por favor, ponme el manto, pónselo por encima. Gloria al Señor Jesús. A mi hermano Sebastián, pónteme aquí al frente, por favor, Edward. Gloria al Señor. Y comienza a señalarme a Sebastián. Comienza a señalarlo, porque eso es lo que viene a hacer el enemigo. El enemigo viene a señalarte, a decirte a ti todo lo que tú estás haciendo mal, a decirte todo lo que tú hiciste. Oh, mira, que tú no sabes lo que él hizo, pastor. Pastor, tú no sabes lo que hizo, hermano José. Mira lo que tú estás haciendo. Oh, gloria al Señor. Porque cada vez que viene a señalarte y te ponen un peso todavía más arriba, y te ponen algo todavía más arriba, y la gente sigue señalándote, la gente sigue diciendo de ti los errores, la gente sigue viendo de ti lo que a ti, gloria al Señor Jesús, te duele. ¿Sabes por qué? Porque cada palabra que dicen en contra tuya te duele. Cada palabra que están diciendo en contra tuya está trayendo un peso a tus hombros. Es por eso que muchas veces nosotros vemos el enemigo trae un señalamiento, y el señalamiento viene para que uno se detenga, para que uno no avance, para que uno no vea lo que Dios quiere hacer con uno. Pero hay algo que me gusta, y es que dice la palabra que en ese momento el ángel de Jehová dice: quítenle esa vestidura sucia. En el momento que le quitan las vestiduras sucias, la vestidura sucia, dice la palabra del Señor que el ángel ahora empieza a hablarle a Josué. Y le dice la palabra, por eso le dije, pongan atención al número 6, gloria al Señor, porque dice que el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así te dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos y si guardaras mis ordenanzas, también tú gobernarás esta casa. Algo que nosotros tenemos que ver es de que aunque el diablo me esté señalando, cuando Dios me ha limpiado, eso se le cae. Amén. Por eso es que toda condenación que venga de parte del enemigo a tu vida, cuando Dios te ha dado a ti una palabra, tienes que permanecer en esa palabra. Porque cuando Dios ha dado una palabra, no importa quién venga a señalar, siempre y cuando te hayas limpiado y te hayas separado, gloria al Señor, se pueden sentar, siempre y cuando te hayas separado
de eso el Señor va a cumplir contigo lo que Él prometió. Si nosotros vemos en la Biblia, vemos a hombres y mujeres, gloria al Señor, los cuales fue necesario que tengan una cobertura. Y usted me dirá, pero pastor, ¿por qué es que hablan tanto de la cobertura? Porque es que es necesario que la gente entienda que cuando tú tienes a alguien que está orando por ti, que está intercediendo por ti, que está velando por ti, vas a ver, gloria al Señor Jesús, que va a ser muy difícil que tú caigas en lo que no tienes que hacer. Por eso cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, nosotros vemos a un Moisés que fue la cobertura de Josué. Estoy hablando de Josué, no del sumo sacerdote Josué. Vemos también a un Elías que fue la cobertura de un Eliseo. Y vemos a un Jesús que fue la cobertura de todos los discípulos. Ahora nosotros tenemos a los pastores, los cuales están siendo cobertura para cada uno de nosotros. Pero algo que me gusta a mí, gloria al Señor Jesús, cuando estamos hablando y del fruto que nosotros debemos de tener bajo una cobertura y la restauración, son 4 puntos muy importantes que se tienen que hacer para ser restaurado. Pregúnteme cuáles son. Gloria al Señor Jesús. El primer punto que se tiene que restaurar es la lealtad. Una persona que no puede ser leal al llamado que tiene de parte de Dios, Dios no lo va a usar. Por eso algo que tuvo que ser restaurado en la vida tanto del hijo pródigo como en la vida del mismo Josué, del sumo sacerdote Josué, fue la lealtad. Porque de nada le vale devolverte un vestido cuando en ti no hay una lealtad. De nada vale yo cambiarte y ponerte vestiduras de lino, vestiduras limpias, cuando tú no quieres, gloria al Señor Jesús, cambiar tu vida y seguir siendo igual. El punto número 2 es el respeto. ¿Y por qué le digo el respeto? Porque gloria al Señor Jesús, cuando nosotros vimos al hijo pródigo, el hijo pródigo tuvo que hacer algo y fue reconocer quién era su padre. Si Mega no reconoce quién es su papá o quién es su mamá, gloria al Señor, no va a recibir la bendición del Padre. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento. Y es por eso que cuando el hijo reconoce quién fue su papá, decide, espérate, que yo sé quién es mi padre. Yo debo demostrarle el respeto a mi padre y necesito regresar a casa de mi papá porque yo soy un heredero de lo que él tiene. El punto número 3 que necesitas restaurar es la confianza. Y es aquí donde mayormente el enemigo trabaja. Y es donde no quiere que tú tengas confianza con aquel que te ha corregido. Con aquel que te ha hablado. Con aquel que te ha exhortado. Y cuando el enemigo trabaja directamente en esa área de la confianza, lo que viene es para que tú no tengas ninguna afiliación con esa persona. Y es por eso que el enemigo trabaja para que tu confianza la pierdas. Yo no confío en Dios. Yo no confío en nadie. ¿No ha escuchado de eso usted? Yo no confío en nadie. A mí no me importa que sean de la iglesia. Yo no confío en nadie. Me hirieron. Y como me hirieron, hicieron algo en mi contra. Yo no necesito confiar en nadie. Solamente en Dios. Y utilizan la palabra donde dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre. Utilizan ese versículo bíblico. Cuando en realidad ese no es el significado. Que no es para que tú no confíes en hombre, sino que tu confianza no puede ser más grande en un hombre que en Dios. Amén. Por eso es que necesitamos tener la escritura y poder escudriñarla. Porque cuando decimos no, yo no confío en ningún hombre, estamos entonces diciendo yo no puedo confiar en lo que Dios ha dicho sobre un hombre. Y esto pasa mucho cuando alguien en una iglesia ha sido herido por un pastor, ha sido herido por alguien, y tomamos la palabra y decimos que yo no creo en ese hombre. Ese hombre al igual que tú ha cometido errores, ese hombre al igual que tú ha cometido fallas, ese hombre al igual que tú tienes sentimientos, pero hay algo que ese hombre tiene, y es que se ha humillado delante del Señor porque quiere que la confianza no se pierda.
Dios está trabajando, gloria al Señor, en algo todavía mucho más, gloria al Señor, importante, y es el devolvernos a nosotros la herencia. Imagínese usted qué hubiese pasado con el hijo pródigo si se hubiese quedado donde él estaba. Hubiese muerto quizás. Quizás hubiese seguido, hubiese terminado como un vagabundo, hubiese terminado como un desamparado. Pero cuando él reconoce, gloria al Señor, y ve que necesita tenerle lealtad al Padre, necesita tener confianza, necesita tener respeto, dice: yo voy a buscar lo que es mío. Mira, aún sea como los jornaleros que están en esa casa, donde mi papá, yo no voy a sufrir, donde mi papá yo voy a tener, gloria al Señor Jesús, lo que es mío. Y aunque nadie me haya ayudado, mi Padre nunca me va a rechazar. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, pero es necesario de que nosotros recobremos nuestra herencia, porque algo que vino a devolver el Señor Jesucristo a los hijos de Dios fue la herencia de ser llamado hijo, fue la herencia de ser llamado coheredero, fue la herencia para que todo aquel que te haya separado del propósito de Dios pueda entender de que nada ni nadie te puede separar de Dios. Por eso lo último, algo que también hay que restaurar, es restaurar ese rechazo que nosotros sentimos. Usted ha visto cuando una persona comete un error, y esa persona cometer ese error, siente que todo lo que dicen lo están diciendo por él. Siente que todo lo que lo miran, eso es porque conoce mi condición, eso es porque sabe lo que yo hice. Y ese rechazo, ese sentimiento de rechazo debe de ser restaurado con la sanidad interior, porque el enemigo ha trabajado en tu mente para decirte todo lo que están hablando lo dicen por ti. Tú no ves que te están mirando, tú no ves cómo te están señalando, tú no ves que no te llaman, tú no ves que no te hablan, y todo eso lo pone y lo siembra en el corazón hasta que tú te llegas a creer que todo el que pasa por tu camino lo está diciendo por ti. ¿No se ha dado cuenta usted que ha pasado eso? Muchos de nosotros hemos pasado eso cuando el enemigo trabaja en nuestra mente y comienza a poner: no, porque fue que el pastor lo está diciendo por mí. El pastor sabe lo que yo estoy pasando y por eso está predicando de esta manera. Por eso lo está diciendo de esta manera. Mira que el hermano no me saludó porque fue que supo lo que yo hice. Y esa sensación de rechazo debe de ser restaurada para usted poder continuar y para usted poder recibir esa cobertura que tiene el Señor. Por eso es que el rechazo es algo que no viene de Dios, porque Dios no rechaza a sus hijos, Dios lo atrae. Y sea cual sea la condición, dice la palabra del Señor, que el que viene a Él jamás lo rechaza. Por eso, sea cual sea la condición que tú estés pasando, sea que sea lo que hiciste, no importa lo que el enemigo te esté señalando, no importa lo que el enemigo haya seguido diciendo, aun cuando tú reconoces de que hiciste el error y regresas al Padre, el Padre te coge y el Padre te ayuda. Y por último, se habla de la mentira. Y este es uno de los puntos los cuales son mucho más importantes en la vida de un creyente. Y es de que el padre de toda mentira es Satanás. Y si hay algo que él quiere infundir en la mente de los hijos de Dios, es de que Dios a ti no te oye. Dios no te escucha. Tú no ves que tú oras y nada pasa. Todo el mundo prospera menos tú. Todo lo que hacen lo hacen en contra tuya. Y es una mentira la cual es influenciada sobre las personas para que se alejen de Dios. Por eso es que cuando vemos al sumo sacerdote
a este hombre le dice esa palabra y le dice solamente, gloria al Señor, límpienlo, vístanlo nuevamente, pero ahora yo necesito hablar con él porque necesito restaurarlo, necesito quitarle la mentira, necesito quitarle el rechazo, necesito poner en él la confianza, la lealtad, devolverle su herencia y que él tenga respeto por su padre. Cuando usted ve esta combinación de una persona que ha sido quizás en un momento de su vida ha tenido problemas, gloria al Señor, pero usted ve todo esto, va a suceder algo, gloria al Señor, y es que va a comenzar a dar fruto. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo número 11, habla de algo que a casi nadie le gusta, y es de la corrección. Y dice, gloria al Señor, que la disciplina, gloria al Señor, al presente no parece ser de gozo, sino que es de tristeza. Imagínese usted, el mismo ángel de Jehová, hablándole al sumo sacerdote Josué y diciéndole, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, a un sacerdote. No solamente sacerdote, a un sumo sacerdote, a alguien que no pudiera ver a alguien más alto que él, y le está diciendo, si anduvieres en mis caminos. En el momento cuando una persona comete un error, lo único que el enemigo va a poder hacer es señalarte por el error. Pero hay uno que es todavía mucho más alto. Hay uno que dio su vida por ti y por mí. Hay uno que fue y entregó su vida en la cruz del Calvario. Y ese que entregó la cruz, oh gloria al Señor, su vida, dice en aquel lugar, oh gloria al Señor, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oh, porque mi yugo, oh gloria al Señor, es ligero, y la carga que yo tengo es para que cada uno de ustedes, en el momento cuando lo hayan señalado, entiendan de que hay alguien que dio su vida por ustedes. Cuando nosotros tenemos este entendimiento de los frutos, gloria al Señor, que podemos dar tras la restauración, podemos ver de que la bendición más grande que un ser humano puede tener es cuando es restaurado. Nadie puede decir que cuando recibe restauración no va a entender los propósitos de Dios en su vida. Mire un hombre alcohólico, mire una mujer que haya pasado por la prostitución y que Dios la haya restaurado, o Dios lo haya restaurado. Mire cómo le sirve de gozo al Señor, porque sabe que de su vida lo que se sacó de su vida fue algo que nadie nunca más lo iba a poder hacer. Pero a través de que alguien se sentó, a través de que alguien le brindó la atención y le dijo, ¿sabes qué? Tú lo vas a poder hacer, nadie te va a poder hacer frente, tú vas a poder salir de ese hoyo. Saca la mentira de tu vida, devuélvele la herencia. Oh, gloria al Señor. Yo por eso le digo en el día de hoy, es necesaria la restauración del pueblo de Dios para servirle de corazón. Nadie puede decir, hermano, que Dios no quiere trabajar con ellos. El problema es que todos estos puntos que hemos hablado, los que más poder tienen en el ser humano es el rechazo y la mentira. Esos son los puntos que el enemigo más hace en el ser humano. Por eso usted ve que usted le puede decir a alguien, mira, el Señor te perdonó. ¿Y cómo? ¿Cómo puede el Señor perdonarme a mí cuando yo hice tantas cosas malas? ¿Cómo puede el Señor perdonarme a mí cuando yo hice cosas que nadie me va a poder a mí perdonar? Y te dicen, el Señor te perdonó. Deja ese sentimiento de rechazo afuera. Por eso es que yo le hablo, hermanos, la importancia de que usted sea restaurado. Y créame, iglesia, que aún en las congregaciones hay mucha gente que le sirve a Dios y no han sido restaurados. Muchas personas que están sentados en congregaciones
los cuales dicen tener el amor de Dios, pero cuando sucede algo, rechazan al que le quiere ayudar. Y Dios viene a tratar con esos corazones para que entienda el rechazo no es de Dios. Por eso la restauración bajo una cobertura es para que entiendas de que no estás solo, sino que la restauración es para que sanes las heridas y puedas ser una persona libre. Amén. Te lo voy a repetir. Para que puedas ser una persona libre, para que puedas ser una persona que perdone, una persona que pueda trabajar para el reino del Señor, de que cuando veas a alguien que esté pasando quizás por lo que tú pasaste, lo puedas entender. Lo puedas entender. Porque en la iglesia vemos tantos santos que no entendemos nada de lo que la gente pasa. Pero cuando éramos nosotros que estábamos en el hoyo, queríamos que todo el mundo tenga misericordia de nosotros. Pero en el momento cuando hay alguien que está pasando un proceso, queremos mejor tapar esa cisterna y olvidarnos de ese mal. Por eso es importante, hermano, que cuando estamos hablando de lo que es restauración, seamos sanos nosotros espiritualmente, para nosotros poder continuar trabajando a lo que Dios está haciendo. Termino con esta palabra. Gloria al Señor. ¿Usted alguna vez ha estudiado o ha escuchado el libro de Nehemías? Nehemías fue una persona la cual fue llevada en cautiverio a un lugar. Y dice la palabra del Señor que él escuchó a las personas que estaban regresando de su tierra y veían que todos los muros, todas las puertas de su tierra estaban destruidas. Él vio de que había necesidad de restaurar, había necesidad de arreglar las cosas que habían sido en un momento destruidas. Y dice la palabra del Señor que Nehemías llegó a aquel lugar. Y al haber llegado a aquel lugar, algo que él comenzó a hacer fue que comenzó a examinar lo que necesitaba ser restaurado. Comenzó a examinar el pueblo y comenzó a ver las puertas que habían sido destruidas. Hace un tiempo nosotros estudiamos las puertas. Gloria al Señor Jesús. Aquí en esta congregación hace más de un año estudiamos las puertas, gloria al Señor, de Israel. Pero algo que puedo ver en Nehemías es de que Nehemías, todas las puertas que fueron restauradas fueron puertas que el pueblo necesitaba que se les restaure. Por eso en el día de hoy, toma la mejor enseñanza de la palabra y deja que el mismo Espíritu comience a restaurar tu corazón. Que el mismo Espíritu comience a restaurar tu mente. Que el mismo Espíritu comience a restaurar tu ánimo. Que el mismo Espíritu comience a restaurar tu pasión por el Señor. Porque si no permites que nada de eso sea restaurado, iglesia, te voy a decir algo y va a sonar muy fuerte. Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Porque si hay algo que el Señor quiere hacer, es restaurar a su gente. Y si nosotros no permitimos ser restaurados, iglesia, de nada nos valdrá a nosotros haber tenido años llegando cada domingo a sentarte en una congregación y que sigas igual. Por eso la restauración es necesaria. Y por eso como padre espiritual de esta congregación, como pastor de esta congregación, usted se ha dado cuenta que he estado hablando mucho sobre lo que es la paternidad, he estado hablando mucho sobre la cobertura. ¿Por qué? Porque necesito como padre enseñarle a usted de la necesidad de ser sanos espiritualmente. Póngase de pie, iglesia.
Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Si hay cosas las cuales nosotros como creyentes necesitamos entender, es de que Dios no quiere separarnos de Él. Dios quiere atraernos cada día más a Él. Y de la manera que Dios a muchos nos atrae es en la corrección. Porque vemos muchas personas que queremos seguir haciendo lo mismo. Pasa un tiempo y volvemos y hacemos lo mismo. Y el Señor nos perdona y volvemos y hacemos lo mismo. Y nosotros no hemos acostumbrado, gloria al Señor, a vivir en esa vida. Y el Señor nos está diciendo que quiero restaurarte. Quiero quitar de ti eso que no te permite avanzar. Por eso en el día de hoy, yo quiero que tú puedas ver de que aún el sumo sacerdote Josué estaba teniendo un conflicto, pero ese conflicto nunca lo separó del amor que Dios tenía para con él. Pero Dios le dijo: necesito que hagas un cambio en ti. Ese es el tiempo donde tú tienes que analizarte tú. Tú tienes que pensar y decir: ¿qué me puede a mí separar de lo que Dios quiere hacer conmigo? Quizás yo como pastor te pudiera dar una palabra y te pudiera decir algo, pero quizás esto te pueda herir y pueda decir: el pastor le está diciendo algo y no tiene amor por mí. Pero no hay alguien que conozca más su condición que el mismo ser humano. Nadie va a conocer tus pensamientos más que tú y que Dios. Nadie va a entender el proceso que estás pasando más que tú y Dios. Pero es necesario que abras tu boca y puedas decirle: Señor, yo te entrego esta situación. Hay gente que me está orando por años para que Dios le quite algo. Y el Señor te dice muchas veces, así como le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi ser en ti. Padre, en el nombre de Jesús, aquellas personas que están a través de las redes sociales, yo le pido al Señor Jesús que Él escudriñe sus corazones y que usted pueda identificar la necesidad que tiene para ser restaurado. Que en tu corazón el Señor pueda hacer la diferencia y que puedas ver lo que Dios está haciendo en tu vida y el cambio que necesitas. Espero que en el día de hoy hayas disfrutado de esta palabra. Soy el pastor Randolph Andújar, pastor del Ministerio Internacional Revelación Divina. Estamos localizados en el 240 East de la 175 Street, entrada por Topping Avenue. Si este mensaje ha llamado la atención para tu vida, te invitamos a que nos puedas acompañar los días domingo a partir de las 12 del mediodía. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, Revelación Divina abre los brazos para que tú puedas estar junto con nosotros. Yo te bendigo y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y para los tuyos.